Semana tremendamente violento en Zacatecas. 10 hombres fueron asesinados, abandonados en carreteras en los municipios de Pánuco, Morelos, Izaín Alto. 10 cuerpos, 3 municipios y un alcalde que tardó casi una semana en presentarse ante la fiscalía. Eso es lo que pasó en Zacatecas el 18 de julio de 2026. Y lo que nadie te está contando es la pregunta que ese retraso deja abierta. ¿Qué sabía el gobierno municipal de Fresnillo antes de que aparecieran esos cuerpos colgados de un puente? Mientras tanto, a 1.500 kilómetros de ahí, Washington acusa a otro gobernador mexicano, en funciones, de tener nexos con el crimen organizado. 2 escándalos de narcopolítica, casi al mismo tiempo, en 2 estados distintos. Y hay una pregunta que ninguno de los 2 gobiernos quiere responder del todo. Porque aquí no hablamos de un ajuste de cuentas cualquiera. Los cuerpos no aparecieron en un solo lugar ni de una sola forma. 5 quedaron colgados de un puente en la carretera federal que va de Zacatecas a Saltillo, con cartulinas escritas encima. Otros 4 fueron dejados cerca de una clínica del IMSS. El 10º apareció con signos de tortura en otro municipio distinto. Eso no es un homicidio. Es un mensaje repartido en 3 partes, como si quisieran que todo el estado lo viera al mismo tiempo. Y entre las víctimas no había solo sicarios ni desconocidos. Había un funcionario municipal en activo, un exalcalde y varios empresarios. La incógnita que se abre aquí no es quién los mató, es para quién trabajaban en realidad. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en México minuto a minuto, suscríbete. Porque lo primero que hay que aclarar es esto. La Fiscalía de Zacatecas no habló de un ajuste de cuentas del narco contra rivales. Habló de otra cosa, más incómoda, que salió de la boca del propio fiscal general, Cristian Paul Camacho Osnaya. Extorsión y colusión de servidores públicos. Es decir, funcionarios en activo, presuntamente, cobrando protección para el crimen organizado. 2 de los 10 muertos eran justo eso. Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo, y Jesús Gerardo Muñetón Hernández, bombero del mismo municipio. Y aquí está el primer dato que cambia toda la historia. Fue el propio Alvarado, el funcionario asesinado, quien había citado a una reunión a 5 de las víctimas. Los invitó a un antro de Fresnillo, ahí estuvieron horas, y de ahí los trasladaron a otro lugar, donde ya los esperaban los sicarios. El funcionario que murió pudo haber sido, sin saberlo o sabiéndolo, el cebo. Y todavía hay más. 5 de las 10 víctimas, entre ellas los 2 funcionarios de Fresnillo, dieron positivo en las pruebas toxicológicas por consumo reciente de narcóticos. La Fiscalía no ha dicho qué significa exactamente eso. Pero la pregunta queda ahí, flotando. ¿Estaban en esa reunión por trabajo o estaban ahí por algo completamente distinto? Lo que pocos saben es que 11 días antes de la masacre, el 7 de julio, mataron en Guadalajara a otro hombre con vínculos directos a Fresnillo, Benjamín Medrano Quezada, exalcalde del municipio, exdiputado local y director del patronato de la Feria Regional, uno de los eventos más importantes de la región. 2 casos, 2 ciudades, el mismo pequeño círculo de poder municipal. Nadie ha dicho oficialmente que estén conectados, pero nadie ha explicado tampoco por qué no lo estarían. Y aquí aparece la figura que todo el estado empezó a mirar, el actual alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, conocido como Jabo. La Fiscalía lo citó a declarar apenas unos días después de la masacre. Él no se presentó a la primera cita, alegó motivos de salud. Cuando finalmente compareció, el interrogatorio se extendió casi 3 horas. El fiscal fue claro en un punto. Dijo que la citación no respondía a un crimen político, pero también dijo que una de las líneas de investigación apunta directamente a la Oficina de Desarrollo Social del Ayuntamiento, la misma que dirigía Alvarado, el funcionario que convocó la reunión fatal. Torres no está acusado de nada, pero es, hasta ahora, la autoridad viva más cercana a los hechos. Y la cronología de esos días importa, porque no fue un solo golpe, fue una desaparición escalonada. 4 de las víctimas perdieron contacto con sus familias el 16 de julio, otras 5 un día después. La última, el sábado 18, justo cuando empezaron a aparecer los primeros cuerpos. Es decir, durante casi 3 días, varias familias en Fresnillo y Sombrerete ya sabían que algo grave había pasado, sin que nadie les confirmara nada. Entre los 10 estaba también Ignacio Castrejón Valdez, empresario y expresidente municipal de Sombrerete, encontrado con signos de tortura. Y 2 de las víctimas ni siquiera eran de Zacatecas, venían de Durango, sin que hasta ahora se haya explicado públicamente qué hacían ahí esa noche.
En el puente de la carretera federal 54, donde colgaron a 5 de ellos, no dejaron solo los cuerpos. Dejaron cartulinas con mensajes que las autoridades describieron, en términos generales, como alusiones a corrupción. Es la clase de detalle que cualquier grupo criminal usa cuando no solo quiere matar, sino que quiere que el Estado entero entienda por qué. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora cambia el tamaño de todo esto. Porque la red de extorsión que investiga la Fiscalía no nació con la masacre. Según las propias autoridades, el esquema contra empresarios de la construcción en Zacatecas ya se conocía desde septiembre de 2025. Hubo denuncias públicas, hubo 4 cateos, 2 en oficinas y 2 en patios de materiales. Pero no hubo una sola denuncia formal, y el esquema, en apariencia, se detuvo. Solo que no fue así. En junio de 2026, un mes antes de los 10 asesinatos, el patrón resurgió. La Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra un hombre identificado como El Monumento, que se hacía pasar por líder de un gremio de sindicatos para cobrar cuotas a constructoras. Lo detuvieron en menos de 48 horas. 5 personas han sido aprehendidas hasta ahora en total, vinculadas de distintas formas a esta investigación. Y mientras la Fiscalía avanzaba con esas piezas, en redes sociales empezó a circular otra versión, mucho más incómoda para el gobierno estatal, que el propio gobierno de Zacatecas mantenía vínculos con el crimen organizado. El gobernador David Monreal lo negó de forma directa y pública. Dijo, en sus palabras, que su gobierno no mantiene pactos ni vínculos con ningún grupo delictivo y que su único compromiso es con la pacificación del Estado. Es una negación categórica. Pero también es la clase de negación que un gobierno siempre da, tenga o no algo que ocultar. Y aquí es donde el caso de Zacatecas deja de ser solo un caso de Zacatecas, porque hay una pieza más en este rompecabezas, y no está en Zacatecas, está en Fresnillo mismo, pero viene de 2021. Ese año, cuando David Monreal tomó posesión como gobernador, una de sus primeras decisiones fue desaparecer la Policía de Tránsito Municipal de Fresnillo. La razón, según se documentó entonces, es que ese cuerpo policíaco había sido controlado por el crimen organizado, usado como red de vigilancia y aviso para grupos criminales que operaban en la zona. El actual alcalde ha intentado restablecer esa policía. El gobierno estatal se lo ha negado, con el argumento de que sería, otra vez, un cuerpo de halcones con uniforme. Es decir, incluso las instituciones que deberían dar seguridad en Fresnillo tienen, en su historia reciente, sospechas de haber trabajado para el otro lado. Mientras tanto, el operativo de búsqueda en el terreno no se detuvo. El mismo día en que aparecieron los cuerpos, fuerzas estatales detuvieron a una primera persona en Pánuco. 2 días después, en Fresnillo, cayó Manuel N., de 22 años, originario de Sinaloa, con un arma corta, droga y un vehículo asegurado. Las autoridades no descartaron su participación directa en la masacre, y participaron en ese despliegue no solo la Policía Estatal, sino el Ejército y la Guardia Nacional, lo que da una medida de qué tan en serio se tomó el gobierno estatal la posibilidad de que esto se le saliera de las manos. Y aquí es donde conviene mirar hacia otro lado del país, porque no es la única historia de narcopolítica que está estallando este año. En mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del fiscal general Todd Blanche, presentó cargos por narcotráfico contra 10 políticos mexicanos. Entre ellos, un gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, de Sinaloa. Fue, según analistas, el golpe más fuerte contra la llamada narcopolítica mexicana en años recientes. La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum fue inmediata. Exigió pruebas, negó estar protegiendo a nadie y defendió que cualquier investigación debe respetar la soberanía mexicana. La Cancillería confirmó que había recibido una solicitud de detención provisional con fines de extradición, pero aseguró que esa solicitud no venía acompañada de los documentos que sustentaran acusaciones tan graves. El expediente pasó a la Fiscalía General de la República, que dijo lo mismo: no hay pruebas suficientes para actuar, aunque sí se abrirá una investigación propia. El propio Rocha Moya calificó las acusaciones como una estrategia para violentar la soberanía nacional. Un senador también señalado, Enrique Inzunza, respondió casi con las mismas palabras. Y ahí queda el gobierno de Sheinbaum atrapado en un dilema real. Si procede contra políticos de su propio movimiento, se rompe puertas adentro. Si se niega, Washington ya adelantó que vendrán más señalamientos contra más políticos mexicanos. No es una amenaza aislada. Es una promesa de que esta lista, la de Sinaloa, no va a ser la última. Y si has llegado hasta aquí, presta atención,
porque este es el punto donde las dos historias se cruzan sin ser la misma historia. Zacatecas y Sinaloa no son el mismo caso. No hay ningún documento, ninguna declaración oficial que diga que la masacre de Fresnillo prueba las acusaciones del Departamento de Justicia contra el gobernador de Sinaloa. Quien te diga eso, te está vendiendo una conexión que no existe. Lo que sí existe, y es real, es un patrón. Dos gobiernos estatales de México, en el mismo año, enfrentando la misma sospecha desde direcciones distintas. Uno, señalado desde fuera, por Washington, con una acusación que ni siquiera el propio gobierno mexicano ha podido confirmar con pruebas. El otro, señalado desde dentro, por su propia fiscalía, que documentó una red de extorsión con colusión de funcionarios municipales sin necesidad de que ningún gobierno extranjero se lo dijera. Son dos maneras distintas de llegar a la misma pregunta incómoda. ¿Hasta qué nivel de gobierno llega, realmente, el pacto entre política y crimen organizado en México? Y esa pregunta no la responde un fiscal estatal ni un comunicado de la Cancillería. La responde, en todo caso, lo que pase con la investigación de Fresnillo en los próximos meses. Porque hasta ahora, lo único plenamente confirmado es esto. Dos funcionarios municipales en activo aparecieron muertos, colgados o abandonados, junto a empresarios y un exalcalde, después de acudir a una reunión convocada por uno de ellos mismos. La Fiscalía habla de extorsión al sector de la construcción, activa desde 2025 y reactivada apenas un mes antes de la masacre. 5 personas detenidas. Un alcalde citado, que llegó tarde y salió sin cargos. Y un gobernador que niega, con las mismas palabras que usan casi todos los gobernadores cuando los señalan, tener cualquier vínculo con el crimen organizado. Lo que no está confirmado, y aquí hay que ser honestos, es todo lo demás. No está confirmado que el alcalde de Fresnillo supiera lo que iba a pasar en esa reunión. No está confirmado que el gobierno estatal de Zacatecas tenga pactos con ningún grupo criminal, más allá de la sospecha que él mismo salió a desmentir. Y no está confirmado, tampoco, que las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa tengan sustento suficiente para una extradición. Ni el propio gobierno mexicano ha recibido, según dice, las pruebas que las respalden. Lo que sí queda, al final de todo esto, es una imagen que no necesita adornos. Un funcionario que cita a una reunión a la que nunca debió llegar. Un puente en la carretera a Saltillo, con 5 cuerpos colgando y un mensaje escrito encima. Un gobernador en Zacatecas que dice que no hay pacto. Un gobernador en Sinaloa que dice que todo es una conspiración contra la soberanía. Y en medio de las dos versiones, una fiscalía estatal que sin necesidad de ningún fiscal extranjero, terminó documentando por su cuenta exactamente el tipo de colusión que Washington lleva meses insinuando que existe en algún lugar de México. No en el mismo caso, no con el mismo nombre, pero con la misma sombra. La investigación de Fresnillo sigue abierta. El expediente de Sinaloa también. Y mientras ninguno de los dos cierre, la pregunta que de verdad importa no es quién mató a esas 10 personas en Zacatecas, es cuántos casos como este existen ya, en otros estados, esperando a que alguien encuentre el puente correcto. Piénsalo así. En Sinaloa, la sospecha vino de afuera, con un fiscal extranjero señalando a un gobernador sin mostrar, según el propio gobierno mexicano, las pruebas que la sostengan. En Zacatecas, la sospecha nació adentro, documentada por una fiscalía estatal que no necesitó que nadie desde Washington se lo dijera. 2 velocidades distintas, 2 idiomas distintos, para hablar de lo mismo. La distancia cada vez más corta entre un cargo público y una organización criminal. Y esa distancia no se mide en comunicados ni en negaciones oficiales. Se mide en cosas como esta. Un secretario de Desarrollo Social que cita una reunión de la que nunca vuelve. Un alcalde que llega tarde a declarar. Un gobernador que jura que no hay pacto, en un estado donde su propia fiscalía acaba de probar que, al menos en un ayuntamiento, sí lo había. Nadie en Zacatecas ha sido condenado todavía. Nadie en Sinaloa ha sido extraditado. Eso, en un país acostumbrado a que estos casos se apaguen solos con el tiempo, ya es en sí mismo una noticia. Lo que queda, por ahora, no es una sentencia. Es una advertencia con nombre y apellido, colgada de un puente en la carretera a Saltillo, para que nadie diga después que no la vio venir.